Parece que se vienen tiempos de mucha actividad en Portugal y sus conexiones ferroviarias con España, y los lusos tienen cada día más claro que apostarán por su conexión del norte con Vigo, y estos días ha habido importantes novedades al respecto que te cuento en este vídeo. A pesar del parón que sufrió Portugal y sus proyectos de alta velocidad con la llegada de la crisis y posteriores recortes, últimamente parece muy claro que los vecinos del oeste van a insuflar por fin toda la fuerza posible a su desarrollo de conexiones por tren de alta velocidad entre algunas de sus ciudades más importantes, rescatando del olvido su conexión con España. Aunque, ¿cuál es su prioridad? Estos días ha habido importantes declaraciones de los máximos responsables políticos del gobierno portugués al respecto, que ante todo han dejado claro que su apuesta es el proyecto de unir por alta velocidad Lisboa, Oporto y conectarse a Galicia a través de Vigo en 2030. El gobierno luso ratifica pues su apuesta por Galicia frente a Madrid para la conexión del tren de alta velocidad con España, cuyas obras parece que comenzarían en el año 2026. Más detalladamente, estos días se ha presentado el cronograma diseñado por el gobierno de Antonio Costa, anunciándose que Oporto y Vigo estarán conectados por tren de alta velocidad en el año 2030. Ese año acabarían las obras según el calendario del tren rápido luso, aunque faltaría el impulso de España a la salida sur de la ciudad de Vigo. La previsión de infraestructuras de Portugal respecto a la conexión Vigo-Oporto es realizar el estudio en 2023, la evaluación de impacto ambiental en 2024 y en 2025 el concurso para, entrado ya el año 2026, comenzar por fin las obras. El proyecto está dentro de la línea ferroviaria entre Lisboa y Oporto, sus dos principales ciudades, e incluye el nexo entre Oporto y Vigo como un primer paso para la integración con la red española. Se trata, según dijo el primer ministro Antonio Costa, de una auténtica revolución y un enorme potencial para el desarrollo del futuro del país. La nueva línea enlazará Lisboa y Oporto en apenas 1 hora y 15 minutos, cuando en estos momentos este recorrido en tren de unos 275 kilómetros entre ambas ciudades se demora más de 4 horas sin paradas, a pesar de hacerse con los trenes más avanzados de la flota portuguesa, los míticos pendolinos. Además, dicha línea estará integrada con el resto de la red ferroviaria nacional. El proyecto en sí se divide en 3 fases y la primera, que parte de Oporto, no estará concluida hasta 2028. 2 años después se espera el final de la segunda, mientras que la tercera fase, la que enlazará con Lisboa, será construida algo más tarde, según el titular del operador ferroviario público Comboios de Portugal, Carlos Fernández. La financiación del plan se incluye en los 11.000 millones de euros destinados a inversiones en ferrocarril dentro de un ambicioso paquete global de 43.000 millones para transportes hasta el año 2030. En este plan también se han detallado otros importantes recortes de tiempos de viaje de otras ciudades gallegas con respecto a Oporto o Lisboa. La idea es que una vez acabado este proyecto y con el lado español también incluido en su finalización, allá por finales de 2030, el trayecto entre Oporto y Vigo pueda llegar a hacerse en 1 hora y 25 minutos frente a las 3 horas y 22 minutos actuales. La capital gallega, Santiago de Compostela, a partir de ese año tendría una duración de viaje en ferrocarril con respecto a Oporto de apenas 2 horas y media frente a las algo más de 6 actuales. Respecto a La Coruña, Oporto queda a unas 3 horas de viaje frente a las 6 y media largas de la actualidad. Otra importante conexión que traerá esta novedad será la del aeropuerto de Sacarneiro, el del área de Oporto, que se afianzará como punto neurálgico de toda la zona, pues el plan de Portugal incluye mejoras en los tiempos de conexión de este aeropuerto con otras ciudades del entorno, dejando por ejemplo a Vigo a unos 48 minutos, y de 2 horas y 23 minutos con respecto a La Coruña, con una línea que también tendrá parada en las ciudades de Braga y Valencia. Portugal quiere cambiar el rumbo de sus infraestructuras con este ambicioso plan, todo tras una larga etapa, muy similar a la de España, donde se priorizó otro tipo de transporte, como por ejemplo el avión o la carretera frente al tren, decidiéndose a partir de ahora por impulsar el ferrocarril.
La explicación que ha dado el gobierno portugués de priorizar la conexión de Galicia frente a la de Madrid se basa en los estudios que demuestran una mayor demanda y movimiento de pasajeros entre las regiones del norte con Galicia que entre las dos capitales ibéricas, han asegurado, por lo que de momento todos sus esfuerzos se centrarán en dicha conexión. Además, Costa volvió a dejar claro en sus declaraciones que su apuesta para la conexión con España no pasa por Madrid. El proyecto desarrolla nuestro país, aseguró, y la centralidad de nuestras ciudades, y no la centralidad de otras ciudades ibéricas. Dijo en una reciente entrevista, reticente a una línea de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, añadiendo: España es muy bella, no es solo Madrid. El tema no es cómo ir a Madrid, aseguró, es cómo ir a cualquier punto de la red de alta velocidad de la península ibérica. Aunque era algo que ya estaba bastante evidente, estos días se ha ratificado su apuesta de un corredor atlántico frente a la de unir las dos capitales de la península ibérica, que es la prioridad del gobierno español, y que su conexión en la red ibérica de alta velocidad se haga por Vigo y no desde Lisboa a Madrid, dejando este proyecto más aún si cabe en el alambre, a la espera de novedades que puedan impulsarla, como una mayor financiación por parte de Bruselas a dicho proyecto entre ambos países por Badajoz, o incluso la posible elección de la candidatura conjunta de España y Portugal a organizar el Mundial de Fútbol de 2030. Si bien esta idea es cada vez más descartable, ya que aunque esta fuera la candidatura ganadora, dicha elección no se sabrá hasta bien entrado el 2024, por tanto 6 años antes de la posible cita. Imposible, por tanto, de ejecutar semejante proyecto en tan poco tiempo, teniendo en cuenta lo atrasado que está aún en muchos tramos. Por lo que el AVE Madrid-Lisboa sigue tan en el aire como hasta ahora, más aún si tenemos en cuenta que los últimos gobiernos portugueses han apostado más por otras infraestructuras antes que esta, y además, en caso de llegarse a un acuerdo, Portugal siempre ha preferido la opción de hacerlo vía Salamanca o Zamora antes que por vía Badajoz. Esta es, por tanto, la enésima puntilla a la conexión central entre ambos países, aunque hay que resaltar que a finales de 2023 o principios de 2024 está previsto finalizar la nueva línea férrea entre Évora y Elvas, que unido a las mejoras del tramo extremeño, como por ejemplo la electrificación de la línea o el bypass de Mérida, podrían hacer al fin posible una conexión decente en tiempos y condiciones entre Madrid y Lisboa por tren, con un trayecto que podría rondar las 5 horas y media y sin cambio de tren ni transbordos, lejos del actual viaje entre ambas capitales sobre raíles, que como os conté muy recientemente se ha puesto de nuevo en marcha con la adecuación de horarios entre ambas compañías ferroviarias que hacen posible viajar de una capital a otra en un viaje diurno pero muy alejado de las necesidades reales, con nada menos que 3 trenes distintos y tiempos de viaje que rondan las 9 horas una vez descartada la vuelta del tren hotel nocturno Lusitania. Seguiremos aún así muy atentos a las noticias y evolución de estos proyectos que parece se irán dando mucho que hablar en los próximos años y aquí lo contaremos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.